Creo que ya para este punto todos conocemos El asombroso circo digital, una de las mejores series animadas independientes que he visto y cuyo primer episodio se estrenó hace casi 3 años. Y mira que casi no los he sentido. Es una serie que se ha mantenido en la conversación pública durante mucho tiempo y que ha humillado de maneras muy rotundas al sector de la animación profesional, cosa que me encanta. Y como ya es costumbre en este bello lugar que es el internet, es normal que series como esta, al ser demasiado virales, tengan una base amplia de adaptaciones múltiples, algunas oficiales y otras realizadas por el fandom. Sobra decir que estas últimas son la mayoría. Es por ello que tenemos tantos cómics, animaciones, fanarts, universos alternativos, canciones y, como no podía faltar, videojuegos. Resulta que en enero del 2025, el usuario Yaman Animation publicó en Twitter y Reddit que se encontraba trabajando en un videojuego del asombroso circo digital. La idea fue tan hypeada a niveles estratosféricos, tanto que solo 7 meses después, o sea, en agosto de ese mismo año, llegó a nosotros The Amazing Digital Circus Lost Demo. Ole con el inglés. Un videojuego de prueba desarrollado en Unreal Engine 5 que trata de simular cómo sería un día normal en la vida de Pomni y sus amigos. Sin embargo, a pesar de su increíblemente hermoso estilo visual y modelos bastante bien logrados, el juego sí se siente un poco vacío. A ver, no en el sentido de que quiera que ya desde el inicio me den la gran campaña, misiones secundarias y como 20 horas de juego. Para nada, sino más bien por las dimensiones del mapa. Un apartado curioso sobre el cual comenzar este análisis. El juego en sí mismo se desarrolla al interior del circo digital, un espacio creado exclusivamente por la inteligencia artificial Kane y que ha resultado ser un entorno gigantesco para solo 6 personas, transmitiendo esa sensación de soledad y falta de cordura conforme más tiempo vas pasando en él y explorando sus alrededores a pesar de ser tan colorido. Si esto es lo que me hizo sentir a mí con apenas un poquito de tiempo, no me quiero ni imaginar cómo se sintió Kinger estando tantos años encerrado él solito. Fuera de eso, he disfrutado recorrer el circo y descubrir todo lo que tenía para ofrecer. No es como que haya demasiados elementos ocultos ni grandes secretos por descubrir, pero sí es lindo poder recorrer el entorno de una de mis series favoritas y decir: ¡Hey! Yo me acuerdo de esto, oye, esto me recuerda a tal episodio. Quizás sobra decirlo, pero mis referencias favoritas son el haber encontrado a Gomigu y poder subir al café en el punto más alto del circo, escenario al que le doy más peso luego de haber visto el episodio 8. No puedo creer que ya se vaya a acabar esta serie. En fin. Alrededor del circo también podrás encontrarte con todo el elenco principal de la serie. Algunos solo están ahí para ofrecer diálogos de fondo o para motivarte a que hables con los demás para descubrir qué tipo de misiones puedes realizar, las cuales son curiosamente bastantes como para tratarse de una demo. Aquí controlamos a Pomni, el personaje principal de la serie y al que internet ya se ha dedicado a profanar hasta de las maneras más enfermizas posibles. Al inicio del juego somos interceptados por Kane, quien nos da la habilidad de sprintar y una lista de tareas con todo lo que podemos hacer al interior del circo. Tareas que consisten en encontrar easter eggs, llaves de colores, comprar todo lo que se pueda en la tienda de Bobble y realizar 3 misiones principales para Gangle, Kinger y el propio Kane. Las misiones de Gangle y Kinger no van más allá de recorrer el circo y encontrar objetos perdidos. En el caso de Gangle tenemos que encontrar sus tarjetas de memorama y con Kinger tenemos que reunir 15 almohadas para que pueda reconstruir su fuerte. Nada del otro mundo, aunque sí está cool que una vez que reúnes las tarjetas, Gangle te cuenta sobre su vida antes de quedar atrapada en el circo. Son detallitos que ya habíamos visto en los episodios 4 y 5, pero que son bonitos de rememorar de esta manera. Por otra parte, creo que lo mejor de esta demo perdida es la misión de Kane. No es nada extraordinaria y fácilmente puede pasar por un nivel básico de Luigi's Mansion, puesto que tienes que capturar Gloinks. Ya saben, esos bichitos raros a los que vimos robarse el cuerpo de Zubul en el primer episodio. La aventura es extremadamente sencilla en realidad.
Solo debes ir haciendo plataformeo mientras intentas capturar a todos los Gloinks antes de que se termine el tiempo. Lo que no termina de agradarme es el hecho de que Cain solo te deja hacer esta actividad una sola vez, diciéndote que tienes que esperar un día completo para volver a intentarlo, pero eso es una mentira. Si la quieres repetir, deberás iniciar otra partida, y si no conseguiste capturar a todos los Gloinks, pues lo siento mucho, otra partida más. Es solo un detalle menor que espero que se arregle si es que el creador sigue trabajando en esta demo, pero si no, tampoco me quejo. Tenemos un videojuego de Digital Circus, no podría estar más contento. De ahí en más, creo que la segunda mejor cosa que ofrece el juego es la mecánica del medidor de sanidad. Conforme más tiempo pases haciendo las tareas y recorriendo el circo tú solo o tú sola, guapetón o guapetona que me estás viendo, tu medidor de sanidad irá bajando. Si llegas a 0, pues te abstraes, aunque realmente solo te da un aspecto medio raro y puedes seguir jugando tranquilamente. La forma de rellenar el medidor es ya sea comprándole pastel de ángel a Bubble o quedándote cerca de tus compañeros del circo. Es una mecánica a la que le veo mucho potencial si es que se sigue trabajando. Estaría genial que conforme vaya bajando el nivel de sanidad comiences a tener alucinaciones digitales o que se noten los primeros síntomas de la abstracción, pero de momento creo que está bien así. Oigan, aquí hasta ahorita en la edición dándome cuenta de que en realidad no se traduce como sanidad, sino como cordura o algo así más o menos, así que todo lo que dije sobre la sanidad, por favor cámbienlo por la palabra cordura, estoy más que seguro de que eso le va a venir muy bien. No sé si Yaman Animation vaya a seguir con este proyecto, digo, me encantaría que fuera así, pero también entiendo que para una sola persona quizás sea demasiado pesado. Aún así, le agradezco muchísimo y con toda mi alma por haber creado este videojuego, y más aún por haberlo puesto de manera gratuita. Es un título que, a pesar de ser una demo, está hecho con el cariño que legalmente se puede dar. Tiene ciertos detalles ocultos que aluden al lado más fanático de cada jugador y que se aprecian bastante en realidad. Los invito a que lo prueben, estoy seguro de que si les gusta la serie les va a gustar este juego. Está muy lindo la verdad, incluso el trabajo de voz es increíble. Sé que para algunos personajes no se cuenta con los actores oficiales, pero vaya que los imitadores hicieron un excelente trabajo. Good morning, my weird-shaped stuffed loaf of bread! Isn't it just a lovely morning? So, how was your night? Fine, I guess. Just trying not to think too hard. Yeah, like the air's heavier or something. Fun? Yeah. In the sense of this clearly didn't have the biggest budget kind of way. Feels like Kane's just passing time. Qué lindo juego. Sé que el video de esta semana fue algo rápido, he de admitirlo, pero realmente tenía ganas de hablar sobre esta demo. Además, estoy trabajando en otro proyecto que espero puedan ver muy pronto. Así que bueno, yo lo dejo ahí. Yo soy Astorita y con todo esto dicho, nos vemos pues en el siguiente Checkpoint.